Bueno, ahora voy a presentar al doctor Mariano Schiaffardini, también un gusto grande que nos acompañe. Él es el presidente del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia, y como ha sucedido en otras oportunidades y en otros actos que hemos hecho, sus reflexiones serán seguramente muy valiosas y es un gusto que las comparta con nosotros. Buenas tardes. El gusto es mío, Oscar. Ya sabés la importancia que tiene para mí todo esto que ustedes están haciendo, así que es un honor estar aquí en esta mesa. Difícil hablar, ¿no?, con las exposiciones tan elocuentes y profundas que han abarcado prácticamente casi todos los aspectos de esta cuestión. Mi exposición no va a ser centrada ni tanto en el aspecto cultural ni en el aspecto espiritual, digamos, aunque cualquier exposición siempre sobre estos temas tiene que contener un sentido cultural y espiritual, pero lo mío va a ser bastante más materialista desde un punto de vista filosófico, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Estamos viviendo una época nueva en el mundo, una época muy marcada, diferente de la época anterior, particularmente a partir de los años, es difícil históricamente poner un límite, pero entre los años 80 y 90, ¿no? Es decir, digamos, podríamos decir, en los años 80, a mediados de los años 80, el mundo cambió profundamente. Una época a la que Erich Hobsbawm la llama la edad de los extremos, ¿no? La edad de los contrastes, yo diría la etapa más que la edad de contrastes. Por ejemplo, bueno, uno de los casos más evidentes es el contraste entre la riqueza y la pobreza, ¿no? Nunca ha habido gente tan rica y tan pobre a la vez, a veces separados por un cerco y muchas veces con la intención de una parte de que ese cerco se transforme en un muro, ¿no? Pero quiero decir conviviendo, ¿no? Viviendo, digamos, porque cuando se habla de la exclusión, es decir, la exclusión verdaderamente existe, pero es una exclusión material, pero culturalmente está metida dentro del mismo todo, ¿no? Bueno, también es una época en la que han aumentado los niveles de control social, o hay una intención de aumentar permanentemente los niveles de control social, todo vigilado, todo regulado, todo, digamos, con cámaras, con cercos, con barrios seguros, barrios cerrados. El barrio cerrado es casi una contradicción en los términos. Y bueno, incluso, bueno, vigilancias en las puertas de los lugares de diversión, ¿no? En mi época eso un lugar de diversión era la cosa más libre que había, digamos, no tenía por qué ser vigilado por nadie. Bueno, si alguien se pasaba un poco de copa y hacía algún lío, entre los mismos que estaban adentro lo sacaban. Pero la época cambió, y a pesar de esos aumentos de controles y de límites, es una de las épocas en las que más se viola la ley, digamos. Grandes contrastes, y me parece que con el tema de la discriminación, bueno, como parte de esto también tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, hoy el tema de la discriminación como algo negativo está muy presente. Antes no se hablaba tanto de la cuestión de la discriminación, sin embargo ahora se habla, y se habla cada vez más. Incluso
cualquier político que antes de una campaña cometa algún acto de discriminación o hable mal en ese sentido, pierde seguro las elecciones, digamos, ¿no? Es decir, que está ideológicamente muy presente. Y sin embargo es una de las épocas en las que más se discrimina, en las que más discriminación hay. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ha habido un cambio muy grande de época, de aquellos años de lo que se llamó el Estado benefactor, la situación de la inclusión social, aquellos tiempos en los que no había, bueno, niveles de violencia cotidiana, o violencia delictiva como hay ahora, en los que las grandes ciudades todavía eran transitables y bueno, los más grandes se deben acordar, digamos, de que la ciudad de Buenos Aires misma era un lugar donde se podía circular por cualquier lado a cualquier hora, incluso el Gran Buenos Aires, los años 40, 50. No es que no había violencia, ¿no? La violencia estaba puesta en lo político en todo caso. Y hubo, bueno, no es necesario recordarlo, focalizaciones de esa violencia política brutales, que culminaron con el desastre del genocidio, ¿no? Eso existió, pero en el cotidiano de la sociedad se vivía en estos parámetros. Lo que sucede, me parece, en estos años, 80, 90, es que se rompe ese esquema de la sociedad industrialista que apuntaba a la integración laboral, una pobreza que existía, pero que era en todo caso pobreza, pero no marginalidad, como se transformó a partir de los años 90. Todo eso se rompe, se termina de estallar y aparece este nuevo mundo neoliberal que en realidad es casi como una vuelta al capitalismo salvaje, al capitalismo del siglo XIX y para atrás. Una competencia feroz, desregulada, brutal, con la diferencia de que ahora hay tremendas acumulaciones de capital, como son los grandes flujos financieros, y esto produce migraciones masivas. En última instancia hay una ruptura muy grande de aquellos espacios contenedores que tenía la sociedad del siglo XX, por decirlo de alguna manera, ¿no? La sociedad del capitalismo del siglo XX. Eran otras las formas de violencia que se planteaban, eran violencias más políticas, eran enfrentamientos globales, era la Guerra Fría, hubo cosas monstruosas, guerras, holocaustos y bombas atómicas. Ahora, de alguna manera, toda esa violencia de alguna forma derrama en lo cotidiano. Derrama en lo cotidiano. Y bueno, esta cuestión de como bien se dijo acá, la cuestión de la discriminación tiene una base en el temor. Es el tremendo miedo y la tremenda inseguridad en la que se vive. Todos viven. Todos lo viven de alguna manera, digamos, ¿no? El marginal, el que está marginado económicamente, bueno, vive en una cotidianidad de subsistencia. No se le puede pedir a un joven que ha nacido en el escenario de una villa, de lo que son las villas ahora, y que armó su mundo a partir de las vivencias que tuvo desde los 0 años en adelante con ese paisaje y con esa tensión, que estructuró su personalidad a partir de esos no afectos y de esos riesgos permanentes. No se le puede pedir una reacción similar
a un joven que se desarrolló de otras características. Sin embargo, la propaganda consumista baja un mensaje idéntico para todos los jóvenes, que es que hay que consumir este tipo de producto porque eso es lo que te hace ser, existir, tener alguna sustancia, tener alguna identidad. Es decir, que el mismo mensaje baja a distintos sectores sociales que tienen distintas vivencias y que tienen distintas perspectivas y distintas posibilidades de comprarlo también, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, como acá se decía, aquí, la propia dinámica social construye todas estas cosas. Porque muchos de los agentes policiales que cometen los salvajismos que cometen, proceden de esos mismos orígenes. Estamos en una sociedad fracturada, donde todo el mundo pasa por la inseguridad y la misma inseguridad, digamos, el mismo esquema que genera la marginalidad y la exclusión y que genera los potenciales delincuentes de estos sectores juveniles marginales, ese mismo esquema genera la inseguridad, la inestabilidad laboral, la inestabilidad afectiva, la inestabilidad sexual en todas las capas sociales, y que eso es un caldo de cultivo para el neofascismo, el fascismo o la reacción discriminante permanente. Es decir, que yo creo que además de ser un problema que radica en la espiritualidad y en lo cultural, acá hay un grave problema político. Hay un problema de cómo estamos organizados como sociedad. Hay un problema de cómo se produce y cómo se distribuye. Porque eso genera la conciencia social. Una sociedad fracturada en la distribución de sus recursos es una sociedad fracturada en su conciencia. Porque hay una relación entre lo material y lo ideal. Y es una relación dialéctica. Entonces, si nosotros queremos ir al fondo de las luchas contra la discriminación, contra la violencia y contra la muerte cotidiana, y contra otras formas, digamos, de violencia con las que lamentablemente convivimos, tenemos que preguntarnos si además de todos los esfuerzos que estamos realizando, no tenemos que empezar a plantearnos la necesidad de cambiar la estructura social. Si se puede llegar a lograr realmente un cambio solo desde lo cultural, o si esa estructura social fragmentada que se reproduce permanentemente no va a ser un obstáculo permanente que siempre va a estar limitando y condicionando los avances que hagamos desde las acciones culturales. Es decir, si además de la lucha cultural, o si justamente esa lucha por una nueva cultura no tiene que ir de la mano con una lucha política de transformación material de las relaciones sociales. Una lucha que se comprometa con ir eliminando, porque no hay mayor discriminación que la pobreza brutal. Y nosotros convivimos con ella. Y el no hacer algo políticamente, en algún punto es aceptarla. Entonces, ¿y a qué viene esto? Porque esto viene a que nosotros, es decir, es posible empezar a superar estas cosas y a consolidar estas acciones como la de la asociación y a que estas acciones confluyan y que el Estado tome esto verdaderamente, sí y solo sí se genera una movilización suficiente en la comunidad y sobre todo en la juventud que lleve políticamente a esto. Acá en Chile hay una demostración clarísima, digamos, ¿no? Ahí en Chile la educación no va a cambiar si no se profundiza, si no continúa y no se profundiza la lucha de masa y sobre todo con la coyuntura de la cabeza. No va a cambiar la forma de pensar ni la estructura del Estado si no es con esto. Es decir que, ¿y cómo
¿En qué se puede entusiasmar la juventud para la actividad política y para la movilización y para la acción política ciudadana? Y solamente se puede entusiasmar si la propuesta es una propuesta creíble, digamos, si no es más de lo mismo, si no es más verso, si no es más... Y la propuesta creíble hoy yo creo que ya a esta altura de los acontecimientos no puede ser más que una propuesta revolucionaria. Revolucionaria en el sentido de que vaya al fondo de tratar de cambiar las estructuras. Porque esto es lo que está en el inconsciente colectivo. Es decir, que acá hay algo que está trabando, que hace que muchos de los esfuerzos, sí, consigan cosas, avancen, pero no den ese salto cualitativo que se necesita. Ahora, para eso hay que preguntarse, ¿queremos cambiarla en la sociedad? Porque tenemos que cambiar nosotros para cambiarla. Tenemos que renunciar, tenemos que plantear otro esquema, ¿no? Que por supuesto se supone que va a ser mucho mejor, pero para el cual vamos a tener que abandonar muchas de las cosas a las que estamos apegados. Esto yo creo que es el tema, lo que yo agregaría, digamos, al planteo desde la visión de lo espiritual y lo cultural. La necesidad de una lucha política, de transformar también esto en una lucha política que apunte al hueso de esa estructura esquizofrénica, social, que está indudablemente en el fondo de toda la generación de la violencia. Muchas gracias.